¿Y si el miedo dejara de tener poder sobre ti? No mañana ni dentro de años, sino al finalizar este mismo discurso. Imagina que cada duda, cada pequeña vacilación y cada cadena invisible que te ha frenado, hasta ahora, se rompiera. No hablamos de controlar o negociar con el miedo, sino de eliminarlo por completo. El miedo no nació contigo, fue enseñado, inculcado por hombres que ya habían renunciado a su propia fuerza. Y lo que ha sido instalado puede ser desinstalado. Antes de continuar, debes saber esto. El miedo no es una ley natural, es una invención humana. Y todo lo que la mente crea también puede destruirlo. No estoy aquí para ofrecer palabras agradables ni teorías vacías, sino para lanzarte un desafío espiritual que, si aceptas, transformará por completo tu vida. Existe un enemigo silencioso que sabotea la existencia de muchos hombres mucho antes de que sean conscientes de ello. No es la pobreza ni el fracaso, es el miedo. Ha destruido más sueños y ha limitado más destinos que cualquier otra fuerza. El miedo no se presenta con estruendo. Se introduce en silencio, disfrazado de lógica, de cautela, de razonamiento. Se convierte en el carcelero del potencial humano, en el asesino de los sueños, en el mayor obstáculo del éxito. Hoy no estoy aquí para entretenerte ni tranquilizarte, sino para hablarte con la autoridad de quien ha aprendido de gigantes como Carnegie, Ford, Schwab, Edison y Rockefeller. Lo único que separa a quien construye imperios de quien muere con remordimientos es la decisión de no dejar que el miedo lo guíe. Hoy es tu declaración espiritual. No es el día para coquetear con la valentía, sino para casarte con ella. No se trata de suavizar al miedo, sino de eliminarlo. No esperes sentirte listo. Actúa como si ya lo estuvieras. Esto no es una lección, es un renacimiento. Al finalizar este discurso, no serás la misma persona. Hoy, el miedo dejará de ser el amo y pasará a ser el sirviente. El miedo se filtra en la rutina, se esconde en el silencio y te hace creer que forma parte de ti. Es astuto. No ataca como un rayo, sino que se desliza como niebla hasta que olvidas cómo se siente la luz del sol. Usa excusas como «estoy siendo prudente», «no es el momento» o «necesito más claridad». Pero esas frases no son sabias, son cadenas disfrazadas. Son señales de que has dejado de controlar tu mente y ahora ella te controla a ti. Los grandes hombres también sentían miedo. Lo que los hizo diferentes fue su capacidad para dominarlo. Cuando conocí a Carnegie, no me habló de negocios, sino del pensamiento. Me dijo que el hombre que no controla su mente es como un caballo salvaje esperando ser domado. En él vi algo que el miedo no podía tocar. Una claridad absoluta de propósito. El miedo tiene un objetivo: dispersar tu energía, hacerte dudar cuando deberías actuar, distraerte hasta que pierdas oportunidades. Es un ladrón silencioso que roba no solo tus acciones, sino la identidad del hombre que podrías llegar a ser. El miedo nace como un pensamiento insignificante. Si no lo detienes, se repite. Y lo que se repite se convierte en hábito, luego en identidad. Así es como el miedo conquista. No con armas, sino con mentes que se rinden sin luchar. Pregúntate, ¿qué miedos has convertido en hábitos? ¿Temes a la pobreza, al rechazo, a perder, a enfermar, a envejecer o morir? Estos son los 6 fantasmas que mencioné en Piense y hágase rico. Y son más peligrosos que el fracaso porque se presentan disfrazados de inteligencia, de prudencia, incluso de humildad. Ford no era el hombre más educado, pero tenía una virtud poderosa. No dejaba que el miedo tomara decisiones por él. Fue ridiculizado por querer fabricar un auto para todos. Le dijeron que era imposible, que no sabía lo suficiente. Pero lo logró porque no le dio espacio al miedo. Comprendía que el miedo crece en el silencio,
pero la valentía se expande con la acción. Edison, tras 10.000 fracasos, nunca dejó que el miedo ganara porque ya había visualizado el éxito como inevitable. La mente debe ser entrenada como una máquina. El miedo no es más que imaginación descontrolada. Examina tu vida. ¿El miedo ha echado raíces? ¿Te hace dudar antes de hablar? ¿Te detiene al perseguir tus sueños? ¿Te hace conformarte con menos de lo que mereces? No lo justifiques ni lo expliques. Nómbralo, enfréntalo y reemplázalo. La verdad es esta. El miedo no abandona a quien lo tolera. Se aleja de quien lo rechaza. Como un veneno, no desaparece por sí solo. Se expulsa con decisión. No se le evita pensando más. Se le atraviesa y se descubre que era una ilusión. Schwab dijo: «El mundo no pertenece al que evita errores, sino al que sigue avanzando pese a ellos». El miedo siempre gritará, pero tu fe debe hablar más fuerte. Y la fe no nace de la inspiración, sino de la repetición. Si repites miedo, vives en él. Si repites poder, lo encarnas. Así lo hicieron Ford, Edison, Carnegie. Así debes hacerlo tú. Desde hoy, escribe todos tus miedos. No los ocultes. Llámalos lo que son: mentiras. Y cada mañana proclama lo contrario con fuerza. No temo al fracaso porque actúo con decisión. No temo la crítica porque soy leal a mi visión. No temo la pobreza porque sé que la riqueza nace en el pensamiento. No dudo ante la incertidumbre porque yo soy el autor de mi certeza. Repítelo hasta que tu alma lo crea. Repítelo hasta que el miedo ya no tenga cabida en tu mente. El hombre que erradica el miedo no es quien jamás lo sintió, sino quien se elevó por encima de su mente. Allí comienza la verdadera maestría. La mente subconsciente no juzga ni debate. Acepta lo que se le repite con convicción. Y en eso reside tanto tu prisión como tu libertad. El miedo es el enemigo. La mente subconsciente es el campo de batalla. Y la autosugestión es tu arma más poderosa. No puedes verla, pero gobierna cada palabra, cada decisión, cada resultado. Funciona a través de la repetición, la emoción y la creencia. No es misticismo. Es una ley tan real como la gravedad. Si has vivido en miedo, no es tu culpa. Es tu programación. Y si esa programación vino de otros, tu entorno, tu pasado, tus heridas, entonces es lógico que hayas dudado. Pero la verdad revolucionaria es esta: puedes reprogramarlo todo. Ford lo sabía y lo repetía. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, tienes razón. Eso es autosugestión. Autosugestión es alimentar deliberadamente a tu mente subconsciente con creencias elegidas por ti. Lo haces a través de afirmaciones repetidas con emoción, fe e identidad. No ruegas a tu mente que cambie. Le ordenas que lo haga. ¿Y tú? ¿Qué te dices cuando nadie te escucha? Esa es tu realidad. Si te dices que no estás listo, tu mente lo acepta. Si te dices que vas a fallar, tu mente lo preparará. Entonces habla de forma nueva. Soy valiente. Actúo con firmeza. Lidero mis pensamientos. Soy el arquitecto de mi fe. Di estas verdades cada día. Escríbelas, grítalas, hasta que reemplacen cualquier rastro de miedo. Edison no creó la bombilla con pensamientos positivos, sino con una creencia tan profundamente enraizada que ni 10.000 fracasos pudieron afectarla. Cada intento fallido no era una señal de detenerse, sino de continuar. ¿Cómo lo logró? Repitiéndolo, visualizándolo, entrenando su mente para verlo como un hecho ya consumado. Debes hacer lo mismo. Cada mañana, al despertar, antes de que el mundo reclame tu atención, proclama en voz alta tu propósito, tu identidad, tu certeza. Di: estoy enfocado, soy poderoso, actúo sin vacilar. Mis decisiones son firmes, mi misión es clara, yo me valido, no necesito aprobación externa. Y repítelo cada noche, justo antes de dormir,
cuando la mente está más receptiva. Esta práctica no es opcional. Es para el hombre decidido a dejar atrás el miedo y convertirse en alguien irreconocible, en alguien que moldea su vida con las manos. El hombre que domina la autosugestión entrena su mente para actuar con certeza, no con duda. Sus pensamientos no buscan escapar, buscan ejecutar. Su cuerpo no se paraliza, responde al comando. Y esta es la clave. Si quieres ser valiente, primero debes entrenar tu voz interior para hablar como si ya lo fueras. Porque tu mente obedecerá. Siempre lo ha hecho. La fe es la base de todo poder. No me refiero a la fe religiosa, aunque pueda reconfortar. Hablo de la fe práctica, la que construye un puente entre lo que piensas y lo que logras. Esa fe no es mística, es estructural. No se trata de ser ingenuo, sino de entender cómo funciona la mente. Cuando un hombre cree con tal intensidad en su misión que ningún obstáculo puede desviarlo, ese hombre se convierte en una amenaza para el miedo mismo. Y esa fe no es un don. No nace con el hombre. Se construye ladrillo a ladrillo, elección a elección, palabra a palabra. La base de una vida extraordinaria se construye cuando decides con claridad quién eres, por qué estás aquí y qué legado deseas dejar antes de que tu tiempo se agote. Esa base se fortalece día a día con repetición, acción decidida y una intención que no se tambalea ante la presión. Un ejemplo poderoso es la historia de Andrew Carnegie, quien se convirtió en el industrial más rico de la historia estadounidense. No heredó fortuna ni privilegios. Comenzó como un joven en una oficina de telégrafos, pero desde entonces ya poseía una convicción firme. Su vida tenía un propósito. Sabía que su ascenso sería lento, pero creyó, más allá de lo lógico, que cada pequeño esfuerzo lo preparaba para un momento decisivo. Cuando ese momento llegó, estaba listo. Su fe ya había pavimentado el camino. Esta es la fuerza del propósito definido. Cuando eliges un destino y quemas los puentes que te permitirían retroceder, la vida comienza a alinearse contigo. La duda se desvanece ante la concentración. El miedo no puede crecer dentro de un hombre que sabe por qué vive. Muchos hombres cambian de dirección con las estaciones. Buscan libertad una semana, comodidad la siguiente y aprobación la siguiente. Pero el hombre con propósito no se desvía. Es como una brújula, firme, constante, que no reacciona. Actúa. Abraham Lincoln también es ejemplo de esto. Guiado por la misión de mantener la unión y la fe en la libertad, dirigió una nación dividida. No sabía cuánto duraría la guerra ni el precio que se pagaría, pero nunca puso en duda el resultado final. La esclavitud no sobreviviría. La unión no caería. Su convicción no se doblegó ni ante el fracaso ni ante la soledad. El propósito da al hombre una espalda firme en medio de la tormenta. Lo impulsa a levantarse cuando otros caen, a hablar cuando otros callan, a actuar cuando los demás esperan. Y esto es urgente. Tú debes decidir tu propósito. No hablo de metas sueltas ni sueños vagos. Hablo de una frase única, encendida como fuego, que se convierte en el centro de tu existencia. ¿Qué vas a construir? ¿Quién vas a ser? ¿Qué resultado no vas a permitir que quede sin cumplirse? Haz de esa frase tu oración diaria. Escríbela, repítela, recuérdala antes de dormir y en el primer aliento del amanecer. Así lo hizo Charles M. Schwab, quien ascendió dentro del imperio de Carnegie no por ser el más técnico, sino por ser el más decidido. No titubeaba. No esperaba permiso. Lideraba con certeza, y esa seguridad inspiraba a quienes lo seguían. Tú debes cultivar esa energía. Debes moverte incluso cuando nadie aplaude. Persistir incluso cuando nadie te ve. Construir incluso cuando todo indica que vas perdiendo. Porque la fe no se forma con facilidad.
se forja en la resistencia. No se consolida en la comodidad, sino en la acción constante, especialmente cuando el miedo te susurra. Y una verdad final: no puedes fingir fe. No puedes actuar tu camino hacia la creencia. La fe se gana, se construye con decisiones tomadas en silencio, con hábitos de excelencia, con palabras claras incluso cuando el camino esté nublado. Cuando vives así, el miedo se vuelve irrelevante. Puede tocar tu puerta, pero tú no abrirás. Estarás demasiado ocupado ejecutando. La indecisión es el terreno fértil donde crece el miedo. Cada duda que permites, cada pregunta sin responder, cada tal vez, susurrado, es una grieta por donde se filtra la inseguridad. El miedo no nace del fracaso, nace de no elegir. Un hombre que no decide, no avanza. Es como un barco sin timón, arrastrado por corrientes, opiniones y vientos. Su energía se dispersa, su voluntad se diluye. Espera. Y mientras espera, su futuro le es robado, un día a la vez. Pero el hombre que decide con firmeza se transforma. Henry Ford, por ejemplo, soñó con crear un coche accesible para el pueblo. Se burlaron de él. Sus propios ingenieros decían que su idea era imposible. ¿Su respuesta? Produzcanlo de todos modos. Y lo dijo no una, sino muchas veces. Esa decisión firme no era simple optimismo. Era una voluntad tan poderosa que forzó a la realidad a adaptarse. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que decidiste con esa determinación? La mayoría no lo hace. Juegan con sus metas, pero dejan la puerta abierta a la retirada. Y mientras esa puerta exista, el miedo tendrá un hogar. La decisión verdadera no se trata de tener siempre la razón. Se trata de estar completamente comprometido. La decisión mueve el universo. La indecisión lo detiene. Los hombres más exitosos de la historia, Ford, Edison, Carnegie, Schwab, tenían algo en común. Cuando decidían, actuaban y no miraban atrás. Edison intentó crear la bombilla más de 10.000 veces. Cada intento fue una elección deliberada de avanzar a pesar de la incertidumbre. No pidió permiso. Decidió, y luego actuó, hasta que el mundo no tuvo más opción que creer lo que él ya había aceptado como realidad. Decidir es crear. Crea impulso. Crea claridad. Crea identidad. Y hay una ley espiritual en esto. El hombre que decide quién es y vive según esa decisión, se vuelve inmune al miedo. Puede sentirlo, pero no lo sigue. Porque ya ha elegido. Y esa elección se convierte en una fortaleza. Volviendo a Schwab, su ascenso no fue por debatir sin fin, sino por decidir rápido y actuar. Carnegie confiaba en él no por su técnica, sino porque se movía mientras otros hablaban. Ejecutaba mientras otros planeaban. Así que te pregunto, ¿qué decisión has postergado? ¿Qué verdad has evitado? ¿Qué versión de ti mismo aún no has reclamado? La indecisión no es inocente. Es la muerte lenta de tu destino. El miedo la usa como cuchillo para cortar tu potencial, una duda a la vez. Di esto ahora en voz alta. Yo decido rápidamente. Me muevo sin pedir disculpas. No retrocedo. Mi palabra es final porque confío en el hombre que la dice. Repite esas palabras hasta que se graben en tu mente, porque cada vez que las digas, reemplazas al hombre que dudaba por el que lidera. Sé aún más claro contigo mismo. Cada vez que dudas, entrenas tu mente a desconfiar de ti. Pero cada vez que decides y actúas, enseñas a tu subconsciente que eres un hombre que cumple su palabra. Así se construye el dominio propio. Desde ahora, no eres alguien que espera. Eres alguien que elige, incluso en la niebla, incluso en la incertidumbre, incluso cuando los demás titubean. Eres el arquitecto de tu vida, y el constructor no le pide permiso a los ladrillos. Los coloca de todos modos. El hombre que desea volverse intrépido debe comprender esto.
El miedo no es un evento, es un hábito. No aparece simplemente porque las circunstancias están mal. Es un patrón, repetido durante años de pensamientos sin control. Y como cualquier hábito, puede ser reprogramado si estás dispuesto a repetir con fuerza en otra dirección. Pero la repetición no es solo repetir tareas al azar. Es el arte de imprimir una nueva identidad a través de la disciplina mental diaria. Andrew Carnegie lo sabía. Nació en la pobreza, pero entendía algo que pocos comprenden. Una mente enfocada en un objetivo claro atraerá todo lo necesario para lograrlo. Cada mañana repetía su propósito en voz alta. Decía, no estoy construyendo una fortuna, estoy construyendo un hombre digno de tener una. Eso no lo decía para sentirse bien ni para impresionar. Lo decía porque su subconsciente creería lo que escuchara con más frecuencia. Edison, por su parte, decía, nunca fallé. Solo descubrí 10.000 formas que no funcionan. Esa no era solo una frase, era su forma de pensar. Rechazaba el fracaso mentalmente porque había ensayado el éxito tantas veces que el fracaso no tenía dónde alojarse en su mente. Así que ahora te instruyo. Empieza cada día con 4 actos. Una declaración escrita de tu propósito definido. Una afirmación vocal de ese propósito con emoción. Un momento de visualización, viéndote como el hombre que ya logró su meta. Un voto silencioso. No me acobardo. No me rompo. No permito que el miedo habite en mí. Haz esto con constancia y emoción. Cambiarás tu mente desde la raíz. Formarás nuevos caminos mentales y tus pensamientos comenzarán a seguirlos de manera automática. Eso fue lo que hizo Henry Ford. No era el más educado ni el más elocuente, pero tenía un sistema. Una fábrica mental que producía certeza. Cuando le preguntaban cómo resolvería un problema que no entendía, él respondía, no necesito saber la respuesta. Puedo atraer a mi mente o a mi equipo a cualquier experto que necesite. El hecho de que la solución exista ya es suficiente. ¿Lo entiendes? Él ya había eliminado el miedo de la ecuación. No temía lo desconocido. Asumía que la claridad llegaría. Y llegaba, una y otra vez. Entonces te pregunto, ¿qué te dices a ti mismo cuando nadie te ve? ¿Qué palabras susurras en silencio? Si esas palabras están cargadas de duda, estás programando tu fracaso. Si están llenas de miedo, estás formando una identidad de vacilación. Pero si son poderosas, claras y repetidas con intención, tu vida seguirá ese guión. Así que ahora, toma el mando de tus palabras. Crea un libreto digno del hombre que quieres ser. Y repítelo. Fuerte. Diario. Sin excepción. Soy decisivo incluso en la duda. No temo el resultado. Lo moldeo. Deja que estas palabras se conviertan en tu armadura. Si al principio te parecen ajenas, eso es buena señal. Significa que estás instalando una nueva identidad. Repítelas. Repítelas hasta que se sientan naturales, hasta que se conviertan en parte de ti. Recuerda, tu miedo actual no es producto de este instante, sino de todos los momentos anteriores. De cada pensamiento que no cuestionaste, de cada creencia que aceptaste sin probar. Pero eso cambia hoy. Desde ahora, hablarás como quien no negocia con el miedo. Caminarás como quien gobierna su propia mente. Repetirás poder hasta que el poder se vuelva a tu ritmo. Y el viejo miedo no tendrá más remedio que morir de hambre. Una vez que inicias el proceso de reprogramar tu mente con repetición, el siguiente paso, quizás más importante, es proteger el entorno de tus pensamientos. Lo diré sin rodeos. Ningún pensamiento está a salvo si tu entorno está desprotegido. El miedo entra como un ladrón silencioso y, muchas veces, no llega desde tu interior, sino desde las palabras, dudas y energías de los demás.
Lo aprendí en mis primeras conversaciones con Andrew Carnegie. Él me dijo: si colocas una mente débil entre mentes fuertes, se elevará o se marchitará. Pero si las mentes fuertes no están alineadas, el resultado será confusión, no crecimiento. A partir de eso, estudié no solo los hábitos de los grandes hombres, sino también los entornos que creaban a su alrededor. Henry Ford, por ejemplo, fue ridiculizado por creer en el automóvil accesible. Cuando le preguntaban cómo continuaba pese a las dudas de los medios, banqueros e incluso sus propios empleados, él respondía: porque no los invité a mi mente. Ford entendía un principio que ahora debes asumir como ley. La mente es terreno sagrado, y no toda voz merece entrar. Ford se rodeaba solo de quienes podían aportar a su visión. Cuando surgían dudas, volvía a la introspección, no a la discusión. No debatía, actuaba. Thomas Edison, aunque colaborativo, era implacable al elegir quiénes ingresaban a su círculo. No permitía burlas ni cinismo en los laboratorios donde nacían sus sueños. Sabía que una sola broma malintencionada podía arruinar horas de concentración, porque la mente subconsciente, aunque poderosa, es profundamente influenciable. Puedes alimentar tu mente con poder en la mañana, pero si luego te expones a chismes, sarcasmo y mediocridad, contaminas tu atmósfera mental. Charles M. Schwab, un hombre que construyó imperios de acero, me dijo una vez: la decisión más importante del día no es qué hacer, sino a quién escuchar. Schwab no buscaba inteligencia solamente, sino claridad. Rechazaba cualquier voz que predijera el fracaso. Si alguien no hablaba con fe, él simplemente no escuchaba. Ahora debes preguntarte: ¿quién ha tenido demasiado acceso a tu subconsciente? ¿La voz que escuchas cuando sientes miedo es tuya o la de alguien más? ¿Un padre que dudó de ti? ¿Un amigo fracasado que ahora se burla del éxito? ¿Un maestro que susurró mediocridad? Sé implacable al evaluar esto. No cruel, pero sí firme. Esta es la disciplina mental que exige la grandeza. Filtrar tus influencias como protegerías tu riqueza, porque tu atención es tu moneda más valiosa. Hay quienes drenan tu fe con cada frase. Hay voces que suenan lógicas pero están envenenadas. Burlan la ambición, adoran la comodidad y disfrazan el miedo de lógica. No son consejeros, son saboteadores, y debes eliminarlos de tu círculo mental. ¿Cómo hacerlo? Audita tus conversaciones. ¿Quién te eleva? ¿Quién refuerza tu nueva identidad? ¿Quién siembra dudas, aunque sea con sutileza? Protege tu silencio. Antes de comenzar el día, ejercita el control total de tu mente. Repite tus afirmaciones. No dejes entrar ninguna voz hasta que tu armadura mental esté puesta. No expliques tu misión. Explicar debilita la certeza interna. Habla de tus objetivos solo con quienes puedan ayudarte a lograrlos. Al resto, ofréceles silencio. Crea un ritual de alineación cada noche. Reconéctate con tu propósito. Evalúa tus acciones. Reconstruye tu fe en ti mismo. No es arrogancia, es autocomando. Recuerda a Abraham Lincoln. Aunque era amable, también era un hombre de silencios. No desperdiciaba palabras, no justificaba cada decisión. Su calma desconcertaba a sus críticos porque venía de una mente clara. Esa claridad es ahora tu meta. Trata tu mente como una fortaleza, no como un pasillo por donde entra cualquiera. Adopta esta regla. Si no fortalecen tu fe, no acceden a tu mente. Dilo en voz alta. No permito que el miedo entre en mi círculo. Mi subconsciente es sagrado y lo protejo con precisión. Mi atmósfera mental es pura, poderosa y alineada. Repite estas verdades hasta que no se sientan como defensas, sino como estándares. Y cuando vivas bajo esos estándares, el miedo se ahogará. Perderá sus aliados, perderá sus puertas de entrada.
Perderá el coro de voces que antes debilitaban tu espíritu. Ahora pasemos a la siguiente parte. Moverse sin vacilación. Porque el enemigo final del miedo es la acción. El miedo no puede sobrevivir ante una acción decidida. Puedes repetir afirmaciones, visualizar el éxito, proteger tu mente, pero si no te mueves, el miedo permanece. Porque el miedo no vive en la mente lógica, vive en la inacción. Es un parásito que se alimenta del «y sí». Se fortalece en la demora. Cada vez que postergas algo que sabes que debes hacer, el miedo se instala más profundo. Pero hay una buena noticia. No necesita ser una gran acción. Basta una decisión pequeña, una elección firme, un paso que diga, ya no soy esa versión pasiva de mí mismo. La acción no solo produce resultados, produce identidad. Cuando actúas, creas pruebas, y el subconsciente necesita pruebas más que promesas. Cada vez que actúas con decisión, estás diciéndole a tu mente, soy el tipo de persona que lo hace aunque sienta miedo, aunque no tenga todas las respuestas, aunque otros no lo entiendan. Y la mente se adapta. El miedo, en cambio, se reduce. No porque desaparezca, sino porque ya no gobierna. Recuerda esto, no necesitas seguridad, necesitas decisión. La seguridad es una ilusión que jamás llega antes de actuar. El que espera a sentirse listo, nunca empieza. Mira a los grandes líderes, a los creadores, a los constructores de imperios. ¿Crees que todos comenzaron con certeza? Nürnberg comenzaron con intención. Luego con acción. Y la certeza vino después, como una recompensa por su valentía. Napoleón Hill lo describió así. El hombre que decide, aunque se equivoque, está más cerca del éxito que el que espera la decisión perfecta. Yo vi esto una y otra vez en quienes entrevisté. Andrew Carnegie me dijo, prefiero un hombre que actúe con propósito equivocado que uno que dude con propósito correcto. Esa fue la mentalidad que lo llevó a controlar el acero del mundo. Su fuerza no era solo la estrategia, era que no dudaba, y cuando dudaba, decidía rápido, porque sabía que el precio de la duda es más alto que el del error. Así que hazlo ahora. No esperes el momento ideal, no analices hasta paralizarte. Decide, luego ajusta, luego corrige, pero actúa. Haz esa llamada, escribe ese correo, haz ese movimiento, inscríbete, renuncia, presenta tu propuesta, empieza el entrenamiento, cierra esa puerta. Haz algo que envíe un mensaje al universo y a tu subconsciente. Ya no soy quien teme, soy quien actúa. Y cada día repite esa práctica, porque la confianza no es un talento, es un hábito. Se construye con acción diaria. Y cuando falles, porque fallarás, todos lo hacemos, no interpretes el fallo como una señal de que debes parar. Interprétalo como una prueba más que tu antigua identidad ya no tiene poder. El miedo gritará fuerte cuando estés cerca del cambio. Déjalo gritar. Y sigue caminando. Di ahora, mis decisiones son firmes, mis acciones son mi lenguaje. No busco aprobación. No espero seguridad. Me muevo. Y en mi movimiento, la fe se fortalece y el miedo se desvanece. Toda transformación verdadera nace de un propósito claro. No hay conquista interna ni externa sin una dirección firme. Cada hombre que ha superado el miedo, que ha vencido la duda, que ha enfrentado lo desconocido sin retroceder, lo hizo por una sola razón. Sabía exactamente lo que quería. Déjame hablarte con total franqueza, como lo haría con un hijo. El hombre que no tiene claridad, que vive saltando de una opción a otra, que cambia de rumbo cada vez que alguien más opina. Ese hombre será siempre presa del miedo. Porque el miedo ama la confusión. Crece en la incertidumbre. Se esconde en las grietas de la indecisión. Pero el hombre que decide, el que elige un único objetivo y lo respalda con toda su fuerza, ese hombre se vuelve peligroso para el miedo. Porque cuando tienes propósito,
el dolor se convierte en enseñanza. Los obstáculos tienen sentido. Y el miedo, simplemente, se queda sin argumentos. Piensa en Henry Ford. Él no aspiraba vagamente al éxito. Tenía un objetivo concreto: que cada familia tuviera un automóvil. Y no permitió que las críticas, los problemas técnicos ni los fracasos financieros lo desviaran. Mientras otros se burlaban, él construía. Mientras dudaban, él afinaba su visión. Su propósito era tan claro que terminó arrastrando a toda una industria con él. Ford no derrotó al miedo luchando contra él. Lo reemplazó con foco, y eso es lo que debes hacer tú ahora. Andrew Carnegie, otro gigante, también tenía un propósito definido. Su objetivo era dominar la industria del acero y luego formar líderes. Todo lo que hizo estaba al servicio de esa causa. Por eso no lo detenían ni las crisis ni los enemigos. Su visión era más grande que sus temores. Tu tarea, entonces, es simple pero poderosa. Decide qué quieres con absoluta claridad. Escríbelo. Afírmalo. Recuérdalo cada mañana. Que tu propósito se convierta en tu brújula y tu escudo. Porque cuando caminas con propósito, no necesitas motivación constante. Caminas porque tienes dirección. Y cuando el camino se oscurece, no te detienes. Ajustas el paso, pero mantienes la ruta. Desde este momento, deja de vivir con dudas y empieza a vivir con decisión. Que cada acción, cada palabra y cada hábito respondan a tu propósito. Y cuando el miedo intente regresar, porque lo hará, tú simplemente lo mirarás con firmeza y dirás: ya no gobiernas aquí. El propósito ha tomado tu lugar. Ahora toma todo lo que has recibido. La repetición como escudo, la protección de tu ambiente como defensa, la acción como espada y el propósito como corona. Estos son los principios que no solo vencen al miedo, sino que te transforman en alguien que ya no es rehén del pasado, sino autor del futuro. Tú decides si lo aplicas, pero si lo haces, no volverás a ser el mismo. Andrew Carnegie creía con tal fuerza en el poder del propósito definido que exigía a cada uno de sus hombres que lo declarara abiertamente. Solía decir: muéstrame a un hombre con un propósito claro, y te mostraré a alguien a quien el fracaso no puede derrotar. Para Carnegie, todas las debilidades, las dudas y los miedos tenían una raíz común: una mente dividida. Eligió a Charles M. Schwab como presidente de US Steel, no solo por su energía, sino porque era un hombre con visión nítida. Schwab no era un prodigio, pero expresaba su misión con tanta seguridad que otros lo seguían sin titubear. Su claridad de propósito lo hacía magnético. Y si hablamos de propósito, pensemos en Abraham Lincoln. ¿De verdad creemos que un hombre pudo liderar una nación fracturada, firmar la proclamación de emancipación y guiar a su país en tiempos de guerra sin conocer el miedo? Por supuesto que lo conocía, pero también conocía su misión, y esa convicción era más sagrada que su seguridad personal. No estaba buscando opciones ni soluciones temporales. Había tomado una decisión firme: preservar la unión y no permitir que la causa de la libertad fuera silenciada. Esa resolución lo fortaleció, le dio temple y lo inmunizó frente a la parálisis del miedo. Ahora te pregunto, ¿tú ya decidiste? ¿Has elegido un propósito con tanta profundidad y compromiso que se convierte en tu ancla durante cada tormenta? Porque mientras no lo hagas, siempre estarás expuesto al miedo. Siempre dudarás. Necesitarás más motivación, más inspiración, más recordatorios. Pero cuando finalmente decides con firmeza, algo cambia. Dejas de preguntarte: ¿puedo? Y comienzas a afirmar: esto se hará. Ya no analizas opciones porque tu camino está claro. La resistencia no te doblega porque tu misión no está abierta a debate. Recibe esta instrucción con seriedad
Escribe tu objetivo principal. No un deseo, no una esperanza difusa. Un propósito específico, definido. Exprésalo con seguridad y sin disculpas. Dilo en voz alta cada mañana. Grábalo en tu mente. Ensáyalo con emoción, porque la mente subconsciente no responde a decisiones a medias. Solo sigue lo claro y lo repetido. No cometas el error de fijarte múltiples metas. Elige una. Una sola misión dominante a la que todo lo demás se subordine. Eso es lo que hace a un hombre imparable. Eso es lo que hace retroceder al miedo. No puedes temer la opinión de los demás si estás completamente enfocado en tu misión. No puedes quedarte paralizado por el «y si ya declaraste «esto será». Te dejaré con una historia. Cuando Edison trabajaba en la bombilla eléctrica, un reportero le preguntó si no pensaba rendirse después de tantos fracasos. Edison respondió: «Joven, he decidido crear esta luz. Ahora solo estoy descartando los caminos que no funcionan». Eso es propósito definido. Es el final de la duda. Es la raíz del poder y el terreno firme sobre el que se mantiene en pie el hombre decidido, mientras el indeciso se hunde. ¿Has decidido ya? Porque mientras no lo hagas, cada paso que intentes dar vendrá acompañado de duda. Y la duda es cómplice del miedo. Pero cuando decides, te mueves con una determinación encendida. El miedo dejará de reconocerte. Ahora avancemos hacia la fuerza que alimenta ese propósito y lo vuelve permanente. La autosugestión. Una vez que hayas declarado tu propósito, debes reforzarlo hasta que se vuelva más fuerte que cualquier duda, distracción o voz de miedo que antes te gobernaba. Y ese refuerzo llega mediante la llave maestra de la mente: la autosugestión. ¿Y qué es la autosugestión? Es el proceso de reprogramar tu mente subconsciente mediante repetición y emoción, hasta que la nueva realidad que repites se vuelva parte de tu identidad. Tu mente no responde a la verdad, responde a la repetición. No se guía por lógica, sino por lo que domina tu pensamiento. Cada palabra que repites, en voz alta o en tu mente, con creencia o sarcasmo, está construyendo lo que eres, día a día, palabra por palabra. Por eso te insisto, repite este discurso cada día, no una vez. No solo cuando tengas ganas, cada mañana y cada noche, hasta que la voz interna que escuches ya no sea la del miedo, sino la de la certeza. Porque el enemigo del progreso no es el fracaso, es el olvido. Lo que no repites, lo olvidas. Lo que no ensayas, no lo encarnas. Henry Ford no repetía debilidad, repetía creencia. Su famosa frase, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón, no era solo una cita brillante. Era programación mental. Edison no esperó a que otros creyeran en su visión. Él creyó primero, y repitió esa creencia miles de veces hasta que, literalmente, iluminó el mundo. Escúchame bien. Si tú no programas tu mente, el mundo lo hará por ti. Y el mundo no instala fortaleza, instala miedo. Te inyectará dudas, te enseñará límites, y si lo permites, te convertirás en un reflejo de tu entorno, no en el autor de tu destino. Por eso debes hablarte cada día como un líder habla a sus tropas, con claridad, con fuerza, con determinación. Declara cada mañana: no tengo miedo. Actúo sin dudar. Todo está obrando a mi favor y yo me muevo con esa certeza. No digas estas palabras como quien espera. Dítelas como quien ya ha decidido. No las susurres con disculpas. Exprésalas con presencia. Porque la mente subconsciente no responde al volumen, sino a la convicción con la que hablas. Carnegie hacía que sus hombres recitaran su objetivo todos los días. Sabía que la repetición no es una estrategia trivial, es la estrategia. No necesitas otro discurso. Necesitas repetir este. No una vez, sino tantas veces como haga falta hasta que se vuelva tu voz. Esto no es un mensaje para hoy,
Es un ritual para toda tu vida. Graba estas palabras en tu espíritu. No le ruego al miedo que se aleje. Lo reemplazo con fe. No pospongo la acción. Hablo, actúo, me convierto. Empieza cada día con esta mentalidad antes de que el mundo intente influenciarte. Termina cada noche con esta convicción antes de que el sueño selle tus pensamientos. Entonces, el poder se irá imprimiendo en ti. El hombre que dudaba, que titubeaba, desaparecerá. Y en su lugar caminará otro, en silencio, pero con el poder de mover montañas. No es teoría, es ley. La ley del dominio mental, no sobre los demás, sino sobre ti mismo. No busques otra idea. No persigas otra voz. No diluyas este mensaje. Repítelo hasta que cada parte de ti lo crea, hasta que tus acciones lo reflejen, hasta que tu postura lo revele sin esfuerzo. Esto no es una sugerencia, es autosugestión. Y si la honras con disciplina y pasión, llegará un día, no muy lejano, en que el hombre que temía todo ya no será reconocible. ¿Avanzamos? Entonces enfrentemos ahora otro enemigo, la opinión de los demás. Muchos no están siendo derrotados por su falta de talento, ni por carencias de recursos, ni siquiera por miedo al fracaso, sino por la necesidad constante de aprobación. ¿Qué pensará mi familia? ¿Y si no les gusta lo que hago? ¿Y si no les parezco suficiente? Ese es el virus más silencioso que destruye la acción. Porque el juicio de los demás no necesita ser real para detenerte. Basta con que lo imagines. Escucha esto con claridad. Si necesitas validación para moverte, vivirás atrapado. Porque el mundo nunca va a aprobarte de forma unánime. Siempre habrá alguien que critique, dude o se burle. Pero eso no significa nada. ¿Sabes por qué? Porque nadie más vive tu propósito. Nadie más camina en tus zapatos. Nadie más conoce las visiones que tú ves en silencio, ni las batallas que libras por dentro. Así que, ¿por qué otorgar tanto poder a quienes no pagan el precio de tu crecimiento? Déjame contarte esto. Cuando empezaba a hablar en público, había personas que se reían, que murmuraban, que decían, ¿y este quién se cree que es? Al principio me afectaba, pero un día entendí algo. Sus opiniones eran simplemente un reflejo de sus propias limitaciones, no de mis capacidades. Desde entonces, dejé de pedir permiso para ser quien soy, y tú también debes hacerlo. Eres tú quien carga con el precio de tus decisiones, no ellos. Eres tú quien se enfrenta al silencio de la noche, a la presión de los sueños no cumplidos, al dolor del estancamiento. Así que también debes ser tú quien tenga la última palabra sobre tu destino. Recuerda esto. Si hoy cedes ante la opinión de otros, mañana resentirás no haber seguido tu verdad. Te lo digo con firmeza. No expliques tu visión a quien no tiene el coraje de tener una. No justifiques tu crecimiento a quienes prefieren quedarse cómodos. No detengas tu avance por miedo a ser criticado. Vas a ser juzgado de todos modos. Así que te juzguen mientras avanzas, no mientras te escondes. Y si alguna vez te preguntan, ¿quién te crees que eres?, respóndeles con hechos, con resultados, con impacto. Porque al final, lo único que silencia la duda externa es la consistencia interna. Tú no viniste a esta vida a complacer. Viniste a cumplir una misión. Y esa misión no será comprendida por todos, ni necesita serlo. Así que suelta esa carga. Despréndete del peso de gustar, de ser aprobado, de ser entendido. Tu propósito es más grande que cualquier opinión. Haz lo que debes, aunque tiemble la voz. Habla, aunque no te aplaudan. Avanza, aunque nadie te siga. Porque llegará el momento en que tu determinación inspirará a otros a buscar también su camino. Y entonces habrás cumplido no solo tu propósito, sino tu legado. No veo los obstáculos con frustración, sino con fe.
No he fracasado. Solo he descubierto 10.000 maneras que no funcionan. No llamaba a esos intentos fracasos ni dudaba de su camino, porque la invención ya existía en su mente y tenía la certeza de que pronto se materializaría en el mundo. Así debes vivir tú. No necesitas pruebas para actuar. Actúas porque el resultado ya es real para ti en tu mente. Henry Ford dijo una vez: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Esto no es solo una frase ingeniosa, es una ley universal. La creencia de un hombre es la semilla de sus resultados. Lo que acepta profundamente en su mente se convierte en ley en el mundo tangible. Entonces, ¿qué estás aceptando? ¿Qué estás repitiendo y practicando cuando nadie te observa y el mundo está en silencio? Porque allí, en la intimidad y soledad, es donde se forma la fe. No en público ni en aplausos, sino en esas horas tempranas donde tus palabras resuenan contra las paredes y lentamente se arraigan en tu ser. Esto no es misticismo, es psicología. La ciencia de la autosugestión que expliqué en Piensa y hazte rico, y que se ha manifestado en la vida de todos los hombres que he estudiado. Andrew Carnegie no llegó a ser un titán de la riqueza por accidente, sino porque reforzaba su creencia en sí mismo. Hablaba en voz alta sus metas, alimentaba su subconsciente con propósito, hasta que cada célula de su cuerpo se movía en unidad hacia ellas. No esperó que el mundo creyera en él, sino que él creyó primero, y el mundo no tuvo más opción que seguirlo. Debes hacer lo mismo. Di en voz alta: creo en mi propósito incluso antes de ver resultados. Nutro mi mente con poder hasta que olvida la debilidad. Me muevo con fe, no porque me sienta listo, sino porque he decidido que así será. Este es el ritmo del hombre inquebrantable, la disciplina que elimina el miedo, porque la repetición con sentimiento crea identidad, y la identidad domina la emoción. Debes instalar esa creencia tan profundamente y con tanta frecuencia que no quede espacio para que el miedo respire. Y cuando la duda llegue, que llegará, no la confrontes ni la razones. Simplemente vuelve a tu guión, repite. Esa es la disciplina más poderosa que puede tener un hombre. No solo sentir fortaleza, sino repetirla hasta que se convierta en su naturaleza. Cada mañana despierta y practica el futuro, no de forma casual o por entretenimiento, sino con fuego, convicción y repetición, que hace que incluso el suelo bajo tus pies crea en ello. Di: soy valiente, estoy enfocado, me estoy convirtiendo en el hombre que no puede ser derrotado. Si lo repites con suficiente emoción y frecuencia, tu mente lo aceptará, y cuando eso ocurra, el mundo comenzará a reflejarlo. Esa es la ley de la fe, la manera en que el miedo muere y un hombre se vuelve peligroso en silencio. Ahora avancemos hacia una verdad fundamental que todo hombre debe aprender: la relación entre el miedo, la indecisión y el estancamiento. Entiende esto con cada fibra de tu ser. El miedo se alimenta de la vacilación. Su poder no viene del mundo exterior, sino de la confusión interna de un hombre que no ha decidido. Cuanto más demores, más espacio tendrá el miedo para crecer. Pero cuando tomas una decisión completa, definitiva y sin disculpas, el miedo muere al instante. La decisión es el gran eliminador. Despeja la niebla, silencia las voces y expulsa el miedo de tu mente. La falta de decisión es el inicio del estancamiento, ese enemigo silencioso que destruye todos los sueños. Lo he dicho antes y lo repito con urgencia. El estancamiento es el destructor silencioso. Un hombre puede sobrevivir al dolor y al fracaso, pero será destruido por el estancamiento. La lenta caída hacia la mediocridad que comienza en el momento en que se niega a tomar una decisión firme. Déjame ser claro. Si no decides y te dejas llevar, no eres libre.
Eres un títere del miedo, un prisionero de influencias externas, una hoja arrastrada por el viento, movida por emociones, opiniones y circunstancias. Escucha bien, cada hombre que estudié, cada gigante de la historia y la industria, compartía una cualidad fundamental: la capacidad de decidir. No se trata de imprudencia o rapidez, sino de decisiones claras, calmadas, finales, tomadas rápido y raramente revertidas. Recuerda a Henry Ford. Cuando quiso crear un automóvil para la gente común, no pidió permiso ni buscó la aprobación de los escépticos, ni debatió sin fin con sus colegas. Tomó una decisión y el mundo se ajustó a ella. Sus ingenieros le dijeron que un motor de 8 cilindros en un solo bloque era imposible. Ford los miró y les dijo: «Constrúyanlo de todos modos». Y lo hicieron no porque fuera posible de repente, sino porque la decisión no dejó espacio para rendirse. Charles M. Schwab, confiado por Andrew Carnegie para liderar el imperio del acero, no ascendió por su genialidad técnica, sino por su decisión inquebrantable. En tiempos de presión, cuando otros dudaban o intentaban evadir responsabilidades, Schwab tomó la iniciativa, actuó, lideró. Carnegie construyó su fortuna sobre una cosa: la firmeza de propósito. Un propósito tan claro y aceptado que cada acción y decisión se alineaba con él. No existía el estancamiento, solo dirección. En contraste, el hombre promedio duda, piensa demasiado, espera sentirse listo, pospone decisiones hasta que las circunstancias sean perfectas, y nunca lo son. En esa demora, el miedo arraiga, la duda crece y el impulso muere. No permitas que eso te defina. Un hombre no puede vivir en la incertidumbre. Debe elegir. Y en el momento en que eliges, despierta una fuerza dentro de ti que dice: «Así soy ahora, y no hay vuelta atrás». Di en voz alta: «Decido rápido, cambio despacio, solo cuando los hechos lo exigen. Actúo sin demora, no me dejo llevar, me muevo con determinación. Quemo los puentes detrás de mí». Quemar los puentes no es solo una metáfora poética, es estrategia. Mientras dejes una vía de escape, el miedo susurrará que siempre puedes retroceder. Pero cuando decides, cuando cortas el lazo y cierras la puerta, desbloqueas un poder que solo la claridad puede otorgar. Te comparto algo que aprendí tras años de investigación y conversaciones con las mentes más poderosas. El miedo no puede dominar a un hombre que ha tomado una decisión firme. Puede golpear, susurrar, pero no puede entrar porque la decisión ha cerrado las puertas. Vive esto cada mañana. Practica tu identidad. Reafirma tu misión. No permitas que la emoción dicte tus pasos, que sea la decisión la que los guíe. Y cuando lleguen la duda, la vacilación, la voz del viejo yo o el miedo al fracaso, interrúmpelos con certeza. Ya decidí. No retrocedo. No permito que el miedo disfrazado de lógica me detenga. Y luego actúa. Haz lo que dijiste que harías sin demora. Cada vez que cumples, cada vez que actúas sin titubear, construyes un carácter de acero. Te vuelves inquebrantable, y pronto el mundo no cuestionará tu seguridad, sino que la respetará. Ahora te pregunto, ¿qué decisiones sigues postergando? ¿Qué puentes debes quemar? ¿Qué dirección debes tomar sin permitir que el estancamiento vuelva? Decide ahora profundamente, y a partir de este momento, deja que tus decisiones se muevan más rápido que tu miedo. Así eliminas el miedo. No esperando, ni deseando, ni escondiéndote, sino decidiendo y avanzando con fuego hacia el hombre que ya has declarado ser. Cerca del final de este mensaje, el miedo ya no tiene lugar en tu vida. Te ha robado demasiado. Has sembrado dudas y retrasado al hombre que naciste para ser. Pero hoy, eso termina. No perteneces al miedo. No eres su títere. No eres común ni ordinario.
No eres otro hombre a la deriva esperando que las cosas mejoren. Eres el constructor de pensamiento, el comandante de la acción, el maestro de la decisión. Desde hoy, no actúas como si fueras a actuar, sino porque ya lo eres. No esperas fuerza, la construyes cada día, cada hora, con cada palabra, cada repetición, cada declaración silenciosa cuando nadie te observa. Deja que la vieja voz muera, la voz que dudaba, que vacilaba, que esperaba el momento perfecto. Esa voz ya no es tuya. Tu nueva voz no tiene espacio para el miedo. Camina con calma, habla con claridad y actúa con convicción. Y cuando la resistencia aparezca, como aparecerá, no te rindas. Repite, porque la repetición es como los hombres se forjan en el fuego, porque la repetición construye la identidad. Este mensaje no es solo inspiración, es tu plano, tu arquitectura de creencias, la estructura a la que volverás una y otra vez hasta que tu mente subconsciente solo conozca la certeza. Vuelve a este mensaje una y otra vez, no solo cuando te sientas débil o sea conveniente, sino cada mañana, cada vez que el mundo se vuelva pesado o tu viejo yo trate de regresar. Habla estas palabras en voz alta. Camina con esa energía hasta que el miedo no solo se silencie, sino que sea olvidado, y el hombre que fingiste ser muera en silencio, para dar paso al hombre que habla con fe y firmeza. Dilo ahora. El miedo ya no vive aquí. No pido permiso. Me muevo con poder. No repito miedo. Repito fuerza hasta que sea mi naturaleza. Estas son las palabras finales. No porque el trabajo haya terminado, sino porque el tuyo apenas comienza. Ahora camina con fuego. Actúa con disciplina. Vive como el hombre que el miedo no puede tocar, porque ese hombre ya eres tú. Deja que se pregunten qué cambió, que sientan tu silencio antes de que hables, que sean testigos de lo que la creencia forjada en la repetición puede crear. Ya no eres un hombre a merced del miedo. Eres el arquitecto, el fuego, el comando. Ahora camina como si todo ya estuviera logrado,